Unidad 6. La Reforma Papal. Sección 1. La Reforma Papal. Tanto que Lutero, había otra gente dentro de la Iglesia romano-católica pidiendo reforma en el siglo XVI, visto en las recomendaciones del Quinto Concilio de Letrán. Pero un resultado de los debates sobre Lutero fue la polarización en la Iglesia romano-católica. Los sacerdotes y cardenales que querían reformas fueron manchados por ser colaboradores con el excomulgado Lutero. Como resultado, la gente católica que presionaba por reforma tenía que atacar a Lutero y sus doctrinas para distanciarse de él y para poder mantener su voz dentro de la Iglesia. A pesar de estas dificultades, los intentos de reformar los cleros y su educación continuaban. En 1536, el Papa Pablo III formó una comisión secreta para investigar los abusos. El secreto representado acá por el documento ocultado. Esta comisión secreta culpó a la ambición, el orgullo y el avaricio por los papas y sus administradores, que resultó en la negligencia del cargo pastoral. Pero el uso de este informe como propaganda por los protestantes resultó en su negligencia. En 1541 había la publicación de los artículos de la fe de la Conferencia de Ratisbona, afirmando las doctrinas claves en común entre los romano-católicos y los protestantes. Estos artículos incluyeron una versión de la salvación que fue una mezcla de la salvación por la gracia y por la bondad humana juntos. Los dos lados rechazaron este esfuerzo diplomático y resultó en una reacción conservadora dentro de la Iglesia romano-católica. Entre 1541 y 1563 había el Concilio de Trento, iniciado por el Papa y el Santo Emperador romano. Este concilio reforzó las doctrinas principales de la Iglesia romana católica en maneras explícitas para negar las doctrinas de la Reforma. Había 5 implicaciones de Trento: el refuerzo de la comprensión de la salvación de la época medieval, dio una definición clara de qué significa ser católica, resultó en una iglesia más educada y disciplinada para luchar contra el protestantismo, reforzó el poder de los gobernantes católicos sobre sus tierras y gente, y reforzó el poder del Papa sobre la Iglesia. Es importante leer la descripción del Concilio de Trento en el texto de Moclán. Sección 2. Reavivamiento católico. Al mismo tiempo, con las reformas papales, había otros cambios que resultaron en una iglesia romano-católica más directa intelectualmente y más devocional al nivel de la persona común. Primero, se iniciaron nuevas órdenes monásticos. En 1528 los capuchinos fueron reconocidos formalmente. Querían volver a la vida y la visión de Francisco de Asís, quien había vivido 3 siglos anteriores. Con los capuchinos otros órdenes fueron formados para ir al mundo para trabajar donde estaban los pobres. En 1540 la Compañía de Jesús fue reconocido por el Papa. Fundado por Ignacio de Loyola como un cuerpo dedicado a su libro Los Ejercicios Espirituales y a la obediencia al Papa. Los jesuitas tenían papeles claves en las misiones internacionales y en el esfuerzo de recuperar a Europa para la Iglesia romano-católica por la fundación de colegios y universidades para educar a la gente, especialmente la nobleza, quien tenía el poder. El segundo cambio fue el énfasis en el uso de prácticas devocionales sistemáticas, como el rosario y la devoción a María, y la oración como un estado místico por gente como Teresa de Ávila. Para ayudar con esta tercera, creció la producción de guías de devoción de oración completativa para los laicos buscando una conexión más íntima con Dios. Sección 3. La Contrarreforma. La presión de la Reforma resultó en la Reforma papal y el reavivamiento católico explícitamente contra la Reforma.
Ejemplos de estos son la renovación de la Inquisición en 1542 bajo el Papa Pablo III. Esto es el símbolo de la Inquisición. Los siglos de exclamación significan nuevo. Su meta fue quitar las influencias inmorales y paganas de la Iglesia romano-católica. El segundo ejemplo es el enfoque del Concilio de Trento y su ataque contra las doctrinas de la Reforma. Además, el uso de los jesuitas para recuperar la gente y las tierras de la Reforma. Esencial a la contrarreforma fueron el desarrollo político que podemos examinar en 3 lugares. Primero, en Alemania, la paz de Augsburgo en 1555, terminando una serie de guerras, dio derecho a un gobernante para decidir la religión exclusiva en su tierra. Un consejo suizo podía mandar la reforma para su población. Un rey podía mandar el romano-catolicismo para su población. Por ejemplo, el rey de Francia fue católica, entonces por ley la religión de Francia fue el catolicismo. Esta estabilidad continuó durante 56 años hasta que las tensiones explotaron en la Guerra de los 30 años, en el que los protestantes habrían perdido todo si no hubiera entrado el rey protestante sueco y los ejércitos franceses contra el Santo Imperio Romano. Segunda, Francia. En 1559, el rey Francisco inició una persecución de los protestantes que resultó en más de 30 años de guerras civiles. En 1594, el Edicto de Nantes les dio a los protestantes protección durante 90 años, hasta que el rey Luis XIV lo revocó, resultando en un éxodo de 300.000 protestantes de Francia. Tercera tierra, España. Bajo Filipo II y la Inquisición, la reforma no tenía mucho efecto en España, ni en muchos de sus territorios y colonias. Entonces, protestantes españoles como Casiodoro de Reina, quien produjo la primera Reina Valera, tenían que trabajar en extranjero. En resumen, la combinación de la reforma papal, el reavivamiento católico y el campo político revertió muchos avances durante las primeras décadas de la Reforma en Europa. El texto de Moklam describe el ejemplo de la ciudad de Graz, en Austria, que fue convertida de una ciudad protestante en una ciudad católica en menos que la duración de una vida.